Buenas noches, amigas, amigos de Santa Cruz, de La Paz, de Bolivia toda, que nos están mirando esta noche. Estamos hoy día congregados otra vez alrededor de esta mesa para discutir uno de los temas que hemos venido haciéndole seguimiento. Y este tema, el tema marítimo, ha alcanzado un momento cúspide hace algunos días atrás. Digo cúspide o culmen porque finalmente, después de aproximadamente 2 años, el gobierno de Bolivia ha presentado ante la Corte Internacional de la Haya una demanda jurisdiccional en el marco del derecho internacional contra la República de Chile. Es una demanda que no la habíamos conocido los bolivianos hasta después de su presentación ante la Haya, ante la Corte de la Haya. Una vez presentada, esta es de conocimiento público en Internet, en la página de la Corte Internacional de Justicia, y por supuesto uno de los principales periódicos de Bolivia, en este caso el periódico Página 7, ha traducido primero el documento al español y lo ha también puesto a disposición del público en sus páginas del día 24 de abril pasado. Este documento finalmente nos muestra qué ha ocurrido, qué plantea el gobierno de Bolivia, cómo lo plantea y cuánta solidez o no tiene esta demanda. Sin duda, el documento es, por decir lo menos, muy creativo. Es un documento que nos muestra que durante 2 años no solo se ha redactado un documento, sino que se ha pensado, se ha elucubrado jurídicamente y se ha encontrado un camino para hacer una demanda, pero un camino muy interesante al cual hoy día tendremos apertura. Esto simplemente como introducción. Resumen de la demanda casi en una sola frase o en una sola oración. Esta demanda parte del principio fundamental de que si Chile, después de haber suscrito en 1904 el Tratado de Paz con Bolivia, de paz y amistad con Bolivia, y después de ello se ha sentado numerosas veces negociando con Bolivia una salida al mar, la pregunta es, si Chile siempre consideró que con el Tratado de 1904 se acababa el problema, ¿por qué después se sentó tantas veces con Bolivia ofreciendo alternativas, llegando a un punto como en 1975 de ofrecer un corredor inclusive de salida al mar para Bolivia como un mar soberano, ¿no? Si lo hizo, eso quería decir que el Tratado de 1904 no había resuelto el problema fundamental, sino al contrario, Chile encontraba razones para sentarse con Bolivia y para discutir este álgido tema durante muchísimos años, más de 100 años. Las negociaciones con Bolivia hacen derecho internacional, son parte de la fuente del derecho internacional. Las ofertas a Bolivia de un mar propio para Bolivia son parte de la argumentación. Hoy la vamos a ver con Rachid Guardia y con Roberto Machicao y mi persona. Vamos a entrar a analizar esta demanda que sin duda es importante e interesante. Empezamos con un primer tema. Más allá de hacer comentarios genéricos sobre la demanda, creo que el primer tema fundamental es un tema eminentemente jurídico, es sobre qué sigue a partir de este momento. ¿Cuál es el siguiente hito después de la presentación de la demanda? Sin duda es la aceptación de la demanda. La Corte Internacional va a aceptar la demanda, no la va a aceptar la demanda. Chile va a aceptar esa demanda o va a plantear que esa demanda no tiene sentido, no tiene bases jurídicas y va a plantear el rechazo de la demanda o la no jurisdicción por parte de la Corte Internacional. Este tema es el primer tema en debate y lo vamos a analizar. Como es un tema jurídico, te voy a pedir, Rachid, por favor, que empecemos con Roberto y después hacemos nosotros los comentarios del caso. Adelante. Sí, bueno, buenas noches a todo el país. A ver, sí, vamos en orden. Primero, ya hemos presentado la demanda jurídica que realmente es de suma importancia para el país y yo creo que todos los bolivianos deberíamos tener un interés en qué es lo que va a pasar, porque todos nos hemos criado en el colegio sabiendo que tenemos un problema con el acceso al mar, la reivindicación marítima la tenemos básicamente metida en nuestra sangre. Bueno, ahora se ha planteado la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda realmente lo que hace en este caso no es una demanda que pide mar propiamente dicho. Voy a repetir un poquitito lo que hemos hablado en otros programas, no todos ven todos los programas, voy a tratar de ser bien rápido en esto.
Habíamos planteado muchas opciones, qué es lo que iba a plantear Bolivia, no sabíamos exactamente qué iba a plantear porque el documento de demanda era secreto, ¿no? Secreto para todos los bolivianos, lo aclaro, porque la tercera de Chile ya lo sabían y lo publicaron, no publicaron la demanda, pero publicaron que sabían que eran los textos que estaban en la propuesta de qué se iba a presentar de parte de Bolivia. Y conocían el fondo de la demanda. Conocían el fondo, claro. Hoy día lo demuestra. Sí, ellos lo dijeron en un artículo y ahora ya tenemos la demanda en nuestra mano y vemos que tenían razón los de la tercera, o sea, sí había algún agente que llama la atención infiltrado profundamente que mostró la demanda. ¿Cómo se filtra la información? ¿Cómo se filtra la información del propio Palacio de Gobierno? Exacto. Y otro pequeñísimo paréntesis que lo dije en su momento, pero ahora lo repito, en Bolivia hemos hecho un gran énfasis en el tema de la democracia directa. Esto significa que todos los bolivianos participamos en las decisiones importantes, ya sea en la democracia directa a través de los municipios, que es la forma más pequeña de democracia que tenemos, o a través en las políticas grandes del Estado, a través del referéndum. Esta, sin duda, yo creo que era una decisión que había que haberla sometido a un referéndum de todo el país. Sin embargo, ya se planteó, ya está planteada, ya está en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. Como dije también en su momento, este es un tema visceral para los bolivianos que nos toca ponernos la camiseta a todos y la apoyo. En este caso, apoyo la demanda, como apoyé en su momento todos los pasos que se daban de parte del gobierno boliviano para llegar a avanzar en algo en este tema de la reivindicación marítima. Bueno, se ha planteado la demanda. Ahora, ¿qué viene? Esto es un proceso judicial de lo más normal, realmente, ¿no? Ahora hay que notificar a las partes ¿quiénes son? No solamente es Chile, hay que notificar a todas las partes contratantes de las Naciones Unidas o pertenecientes a la Corte, que son básicamente los miembros de las Naciones Unidas, o sea, a todos los países. Vamos a notificar a toditos los países, en especial, por supuesto, a Chile y al Secretario General de las Naciones Unidas. Una vez hecho eso, a Chile le toca responder o poner un incidente. Seguramente lo harán, esa es una de las posibilidades que pueden decir. Y la Corte de Oficio también podría decir que no es su competencia. Podría rechazar su competencia. Chile probablemente pedirá. Pero al fondo del asunto, falta ¿es su competencia o no es su competencia? ¿De la Corte? Sí. Claro, puede hacerlo. Pero te digo, esta demanda ¿es competencia o no es competencia? Yo pienso que sí, eso voy ahorita. Digo, ¿qué puede hacer? Chile dice que no es. Puede decir, por lo menos ya se ha adelantado, ha dicho que no es. Sí. Pero pueden decir que no es o pueden simplemente aceptarla y responder. Pueden hasta contrademandar, como en un juicio normal. Pero hubo un adelanto ya por parte Hubo un adelanto. O sea, van a parecería que van a ir por el argumento de decir que no es competente. Nosotros estamos en la Corte alegando competencia en virtud de lo que es el Pacto de Bogotá, que el Pacto de Bogotá nos lleva directamente a solucionar nuestros problemas judiciales por la vía pacífica, por las vías pacíficas, entre ellas la Corte Internacional de Justicia, presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es justamente lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos debatir ahí dentro para saber si hay competencia o no? Temas, en el caso nuestro, temas que sean controversias de derecho entre las partes. Chile seguramente lo que va a agarrar es decir, no es competente porque esta controversia de derecho ya está resuelta mediante el Tratado de Paz de 1904. Nosotros no estamos reivindicando el mar propiamente dicho. ¿Qué es lo que se está pidiendo en esta demanda? En esta demanda contra Chile pedimos que la Corte declare básicamente que tenemos que hay una obligación de parte de Chile de sentarse en la mesa de negociación para la concesión de una salida al mar para Bolivia, pero es la obligación de sentarse a negociar. Que declare que Chile está incumpliendo esa obligación de sentarse a negociar. Eso es lo principalísimo que se está demandando. Pero estamos demandando que Chile se siente a negociar para darle una salida. Y ese es el punto C. Para darle una salida al mar a Bolivia. Una vez declarado que existe el problema, que están incumpliendo la obligación, cumpla la obligación. Siéntense y negocien para dar una salida no es solamente negociar, es negociar para darle una salida al mar a Bolivia. Pero sobre todo el tema que se ponga énfasis, el problema es ese, pero es sentarse a negociar para evitar el tema de la no competencia. Volviendo un poquito atrás, en la competencia que vendría a ser la segunda fase de la Corte, ¿no? Para decir si es competencia o no competencia. Y se basa nuestra demanda, dice en el artículo 38, párrafo segundo, de la Carta de la Corte Internacional de Justicia, justamente el librito que tú traíste, Ernesto, dice justamente, ¿no?, hacer recomendaciones a las partes en vista
en vista de una disputa, pues estoy tratando de traducirlo del inglés, a llevar la disputa a una resolución pacífica. Por consiguiente, hace las recomendaciones la Corte Internacional de Justicia. Por consiguiente, a partir de ese punto, es competencia de la Corte Internacional de Justicia, en base a su artículo 38, párrafo segundo, de aceptar la demanda boliviana. En la historia han habido casos en los que países no han aceptado la Corte de la Competencia. En un pleito que hubo entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, en los 80, el año 84 más específicamente, Nicaragua empezó un juicio contra Estados Unidos, una demanda parecida a esta, pero lo que planteaba Nicaragua era que los Estados Unidos habían incursionado en la política y en la guerra fratricida nicaragüense de los años 80 a través de grupos irregulares en Nicaragua, y que todo eso le valió una demanda a Estados Unidos, los demandó y obviamente solicitó la reparación de daños y perjuicios por semejante matanza. En esa guerra intestina al interior de Nicaragua murieron miles de personas, no recuerdo el número, pero más de 30 o 40 mil personas. A raíz de esto, Nicaragua hace un juicio y Estados Unidos alega que la Corte no tenía competencia y no asiste al juicio, pero aun cuando no asistió al juicio, Nicaragua ganó, la Corte le dio la razón. Otra cosa es que después Estados Unidos no haya querido aceptar el fallo, pero en los hechos hubo el juicio, Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte, no importó esto a la Corte Internacional, siguió el juicio y finalmente Nicaragua ganó. Hace algunas semanas atrás, nosotros en este programa tuvimos un invitado para que nos diera algunas luces sobre el tema de la Corte. En aquella oportunidad se dijo, por ejemplo, que en la Corte Internacional no corría lo que viene a llamarse en rebeldía. Es decir, si una parte no se apersona al juicio, entonces el juicio se tranca, nos dijo el invitado. Lo que no es cierto, y queremos en honor a la verdad y para que nosotros siempre hagamos saber a nuestro público que en la medida en que nosotros encontremos que cosas que se dicen en el programa por nosotros o por nuestros invitados no son correctas, las corregiremos. Y en este caso vamos a corregir una versión que hizo un invitado nuestro hace unas semanas atrás, cuando dijo que en la Corte Internacional de Justicia no corrían los juicios por rebeldía. Correcto. Estaba incorrecto, eso no era cierto, sí corre la rebeldía, como dije antes. Hay un artículo al respecto, que es el 53 de los estatutos de la Corte, que dicen lo siguiente: cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y el derecho. Claramente el artículo 53 de los estatutos nos muestra que en el derecho internacional y ante la Corte Internacional de Justicia existe la rebeldía. Es decir, si Chile decide no ir a este juicio y si la Corte sí tiene competencia, el juicio va a seguir y Bolivia podrá seguir argumentando su posición y finalmente la Corte decidirá si tiene o no tiene razón la demanda boliviana. Correcto. Bueno, otra aclaración bien importante que hay que hacer a todos los telespectadores es que ese día no estaba yo aquí. Eso es lo que pasa cuando no estoy aquí, se dicen cosas contrarias del derecho. No, bueno, eso dice el artículo 53 de los estatutos, es cierto, existe el juicio en rebeldía y si no te presentas se puede fallar en contra, no necesariamente, si no te presentas, ojo, no significa que pierdes, la Corte va a determinar eso, ¿no? Si es fundado bien tu reclamación, pues ganarás, si no, no, pero la idea es que sigue el juicio aunque la otra parte no se presente, lo cual es bastante sensato, ¿no? Si no, la parte que se considera perdidosa nunca entraría al juicio y se pararían los juicios. Esa no es la idea. Entonces, sí hay juicios en rebeldía. Hay un tema que yo quería tocar a propósito de la demanda. En esta demanda se dice que Bolivia, a pesar del Tratado de 1904, mantiene el derecho de discutir el acceso al mar soberano
en base a un tratado anterior al de 1904, sí, que es el tratado de 1895. ¿No es 1895, exactamente. En ese tratado de 1885, si tenemos la redacción de esa frasecita, sería muy interesante verla, pero si no, no interesa tanto, es decir, en ese tratado de 1895 ya dice Chile, después de la Guerra del Pacífico, Chile en 1895 dice que se va a sentar con Bolivia para discutir un tratado de paz. Y en ese marco Chile dice, discutiremos también la necesidad de una salida para Bolivia al mar de manera soberana en 1895. En el tratado de 1904 este tema no se lo toca y no se lo deroga, como se dice en el lenguaje jurídico. Y esta demanda es muy interesante porque agarra el tratado de 1895 y en su demanda dice, en ese punto dice, el tratado de 1904 no fue cancelado, o sea, nunca fue derogado ese concepto de 1895. Por consiguiente, seguía vigente. Por consiguiente, seguía vigente. ¿Cómo ves este punto, que es crucial? Bueno, antes, tengo el tratado, además, si la cámara lo puede enfocar, lo tengo en bonito, por así decirlo. Es el tratado en sí, hasta para que ustedes lo vean un segundo. Pero solo la frase. Es el firmado, ¿no? Es el firmado por las partes en su momento. Pues la idea en general es la siguiente. La idea es que, no sé si lo tienen ahí, bueno, no importa. El 1894 se firma el Tratado de Paz, es lo importante, ¿no? Tratado de Paz, de tregua, perdón, no de paz, de tregua, con lo cual se dice, pacto de tregua, los territorios que antes eran bolivianos quedan bajo los soldados de Chile. Las Fuerzas Armadas de Chile están ocupando nuestros territorios. Es el pacto de tregua, ya no hay guerra, pero lo están ocupando. En el de 1895 Chile reconoce, dice, aquí hay un problema, entonces Bolivia necesita tener una salida al Océano Pacífico. Y se llega a un acuerdo, ¿no? Se dice, nosotros tenemos que llegar a hacer el plebiscito que nunca se realizó al final, el tema de si Chile se quedaba con Tacna y con Arica. La idea es, si nosotros nos quedamos con Tacna y Arica, dicen, nosotros le cedemos este territorio, porque el pacto se llama Pacto de Transferencia de Territorios, justamente, ¿no? Nosotros le cederíamos esta franja que está al norte de Arica a cambio de dinero, básicamente, de 5 millones de pesos de plata de 25 gramos. En caso de que no llegáramos a tener ningún tipo de acuerdo con el Perú, no llegáramos a tener posesión clara sobre Tacna y Arica, igual sería este canje de territorios, menos los 5 millones de pesos que en ese caso Chile le daría a Bolivia por no haber logrado todo lo que quería Bolivia en ese caso. Pero bueno, hay ese principio, el principio de llegar a un acuerdo para una salida de Bolivia al mar. Y no solamente eso, Roberto, ¿no? Sino que durante todo este siglo y pico, Chile siempre ha tenido el razonamiento, pues, de querer, ha mostrado siempre una preocupación de resolver la salida al mar, cosa de que ya nos ha dado una expectativa en que nos sentaremos para tratar de resolver. Ahora, esa expectativa que dices es bien importante, ¿no? Ad eternum, que eso es lo que quieren, pero esta vez se les vuelca en contra de ellos. Esa expectativa quiero que quede bien clara, porque ¿qué es expectativa? ¿Crea o no crea obligaciones? Me estás diciendo, en 1895, te voy a dar, nunca me das. En 1895 se dice, va a ocurrir esto. Correcto. En 1904 se firma lo que ya todos los telespectadores saben a estas alturas, que es el pacto, el convenio de paz y amistad, el pacto de paz y amistad entre Bolivia y Chile, mediante el cual Bolivia agarra y dice, bueno, todo este territorio anteriormente mío es ahora tuyo para siempre. Chile agarra y dice, eso ya es asunto zanjado, ese territorio es mío para siempre, y bueno, esas son las últimas declaraciones de Piñera en este año mismo, ¿no? Y desde el año 2011 más o menos que han barajado eso y decían, no hay nada que discutir. Sin embargo, cuando tú lees el pacto de 1904, el de paz y amistad, no se dice nada respecto al pacto de cesión de territorios de 1895, solo se menciona el pacto de tregua, que el pacto de tregua dice, respecto a este territorio vamos a firmar un pacto más adelante. Correcto. Entonces, efectivamente, se firma un pacto más adelante. Pero no se dice nada respecto a los territorios del 1894. Exacto. Pero no se dice nada respecto a una negociación. O sea, la negociación sigue vigente. Y nunca se cerró. Nunca se cerró. Y tanto es así que si no siguiera vigente, no hubiera ocurrido nada después.
Correcto. Y efectivamente sucedió algo después, ¿no? Y es por eso que, bien o mal, Chile siempre ha estado en la mesa tratando de ver o sentarse a tratar el tema marítimo boliviano. Exacto. Porque si ellos hubieran tenido la certeza de caso cerrado, desde un inicio nunca se hubieran sentado en la mesa, nunca nos hubieran dicho, veamos las formas. Ese es el punto central. Correcto. Casos y eso concretos. es justamente lo que Si tú te empuja sientas esta en la demanda. mesa a negociar, Es porque hay algo que... es porque hay algo que negociar. Correcto. Si correcto. el Tratado de 1904 hubiera resuelto el problema, nunca Nunca nos más se hubiéramos hubieran sentado en la lógico, mesa. y no hubiera ni Eso siquiera tomado la molestia. Eso es lo principal a entender por parte de los 10 millones de bolivianos. Así es. Sí, esta demanda se basa en un solo hecho fundamentalísimo, ¿no? Si Chile se ha sentado no sé cuántas veces a dialogar con Bolivia sobre la salida al mar, es porque Chile Tiene sabía, algo que era hay consciente algo. de que había algo que negociar. Y eso es De lo 1895, contrario, ¿no? si Piñera hubiera sido presidente de Chile en 1904, en 1905, y hubiera sido presidente eterno, con una longevitud inédita, y hubiera sido presidente, nunca se hubiera sentado. Porque es Piñera el que dice que no tiene nada que hablar con Bolivia, porque justamente el Tratado de 1904 no se discute, no es motivo de discusión. Esa es la tesis Piñera. Como esa es la tesis Piñera, es la única tesis que modifica la posición chilena. La posición chilena desde 1904 ha sido siempre la contraria. Siempre se han sentado. 6 años después de haber firmado el Tratado de 1904, ya estábamos sentados. Correcto. Y Chile ya estaba reconociendo que había que negociar una salida al mar. Es decir, 6 años después de 1904, Chile ya sabía y era consciente y aceptaba que el Tratado de 1904 no era la solución al problema con Bolivia. Para que se entiendan las palabras y estemos sin ambigüedades, el tratado en este momento, son con letras antiguas, me costaba encontrar la parte exacta, pero te lo leo, se los leo. Dice, si a consecuencia, estoy hablando del trato de cesión de territorios, desde ese momento, del 95, que es donde empieza estos derechos expectativos que podríamos hablar, ¿no? Si a consecuencia del plebiscito que haya de tener lugar en conformidad al Tratado de Ancón o a virtud de arreglos directos, adquiriese la República de Chile dominio y soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la República de Bolivia en la misma forma y con la misma extensión que los adquiera, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2. Después habla más y Bolivia indemnizará con 5 millones. Pero la idea es esa, está bastante clara la idea, ¿no? Entonces, bueno, en 1904, ya lo hemos dicho, viene el Pacto de Paz y Amistad. Eso no contraviene en ningún modo esta voluntad de ceder este territorio, porque ten en cuenta, ese territorio ya estaba ocupado por Chile, ya estaba, ¿no? Se ha seguido legislando sobre esa ocupación, pero nunca sobre el tema de que hay una voluntad para ceder un territorio o negociar este territorio. Luego, como mencionabas, 1910 empiezan otra vez negociaciones, 1920 hay un protocolo que dice más o menos lo mismo que esto, o sea, otra vez se habla de derechos expectaticios para Bolivia. Hay un tema, antes de ir tratado por tratado, yo no sé si nos va a dar antes de la pausa, que me gustaría mencionar. Algunas páginas de derecho internacional, el Internet, como ahora ya el mundo es sumamente rápido, no hay nada que tarde más de 2 días en comentarse. Las páginas de derecho internacional en el Internet, algunas ya han comentado esta nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Con todos los colores de los comentarios, se imaginarán, donde hay 2 abogados, hay 3 ideas, dicen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, pero en general hay algunos que están de acuerdo con la demanda boliviana, hay otros que son un poco más tibios al respecto. Generalmente, de las opiniones que he leído, los que están tibios al respecto, generalmente no conocen el caso a fondo, realmente tienden a leer muy rápido y emitir una opinión. Dicen lo siguiente, dicen, voy a leer primero lo negativo, hay que ser negativo primero y después ver la parte positiva, ¿no? Dame las malas noticias. Sí, las malas noticias y después te digo que nos hemos sacado la lotería, ¿no? Sí, bueno, muchos dicen, bueno, algunos, los negativos dicen, esta demanda no debería ser admitida, dicen. ¿Por qué? Porque no hay un objeto de derecho que esté en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque dicen, esto se debería debatir una cuestión de derecho y aquí no la hay. ¿Por qué? Las fuentes del derecho internacional que utiliza la Corte Internacional de Justicia son, aquí puede ser un poco aburrido tal vez para la gente, pero se me va a entender. A, las convenciones internacionales que establezcan reglas aceptadas por las partes, convenciones internacionales. Estas cosas que hemos hablado en este momento, las de 1895 es una convención, es un tratado, pero los posteriores son protocolos que son también bilaterales
Y en algunos certificados. Casos, y en otros casos son meras declaraciones o cartas o algún tipo de declaración unilateral de parte de Chile que daría a entender que tenemos derechos sobre en general, la negociación. Aquí de lo que estamos hablando, para que quien no es abogado entienda, es que cualquier promesa que haces en la vida, ya seas como país o como persona, se te puede reclamar. Puede ser. Es muy importante. Por eso quería se te puede reclamar. Depende qué tipo de oferta haces es lo que y en qué llegar. Tipo de instrumento jurídico haces, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, esto en las convenciones no está. Sin embargo, te estoy diciendo que sí hay. Por eso la donación, en derecho civil, cuando tú haces una donación, ¿no es cierto? Es débil. Sí, pero si tú haces una donación bien hecha, vas donde un notario y dices, ya es pues... Estás obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Si tú haces ofertas, como Chile les ha hecho a través de convenios internacionales o de tratados internacionales, por Dios, Chile con convenios ya no hay vuelta atrás. Claro. Y es lo que tenemos esos convenios, tenemos los tratados bilaterales en los cuales tenemos que sentarnos. El de los 13 puntos. Exactamente. Es el último. Pero hay unos mucho más fuertes. Vamos a ver ahorita. No, claro. Y el de los 13 puntos es lo mínimo, cómo va viniendo la mano. Los 13 puntos para mí es el más tibio de todos. Pero en el punto 6 de los 13 puntos se habla de la obligación de negociar este tema, que ya además es bilateral. Sin ir a lo bilateral, meramente con las declaraciones unilaterales que hablábamos hace un rato, dicen, no es convención, no es costumbre internacional, puede o no puede serlo. Sin embargo, también es fuente del derecho internacional, los principios generales del derecho internacional que están aceptados por las naciones civilizadas, dice. Dentro de esos principios tenemos lo que se denominan los principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los estados capaces de crear obligaciones jurídicas. Esto es de Naciones Unidas, todo esto que estoy leyendo, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Declaraciones unilaterales. Declaraciones, o sea, cuando lo dice solo una parte, ¿no? Bolivia está hablando. Claro. Entonces, cuando dice Chile algo, eso se constituye o no se constituye en una obligación. Y si eso fuera una obligación, entonces hay un incumplimiento de obligación y habría un derecho, entonces, por ende, debería ser aceptada esta demanda en la Corte Internacional y no habría por qué no sea aceptada. Por ejemplo, dime. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de ello, ¿no? El anexo 11 de la demanda es una nota firmada por el canciller de Chile y dirigido al embajador de Bolivia, al señor Alberto Ostres Gutiérrez, en 1950. En 1950, el 20 de junio, él dirige esta nota y dice, estimado embajador, y este primer párrafo es poderosísimo, ¿no? Dice, a partir de las citas que figuran en la nota que contesto, se entiende que el gobierno de Chile, mientras resguarda la situación jurídica establecida en el Tratado de Paz de 1904, se ha mostrado dispuesto a considerar en directas negociaciones con Bolivia la posibilidad de satisfacer las aspiraciones del gobierno de vuestra excelencia y los intereses de Chile, ¿no es cierto? Y más adelante dice, está dispuesto a ingresar formalmente en una negociación directa con el objetivo de hacer posible la fórmula que permita otorgar a Bolivia un acceso propio y soberano al Océano Pacífico. Más claro. Y para Chile obtener compensaciones. Pero 1950. Pero Chile declaró ya que eso no crea obligaciones, son unilaterales. Estos principios te dicen, las declaraciones formuladas de buena fe, los estados que tengan capacidad para contraer obligaciones, te harán que generes estas obligaciones si las dices. Además, ¿qué tiene que ocurrir? Para determinar los efectos jurídicos de tales declaraciones es necesario, dice, tener en cuenta su contenido. Ya hemos visto el contenido de algunas de ellas. Todas las circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que suscitaron. Lo de las reacciones es bien importante porque efectivamente están generando una suerte de derechos expectaticios en nosotros. Estamos expectantes de lo que va a pasar y bueno, en eso estamos. Una declaración unilateral, dice, obliga internacionalmente al Estado solo si emanan de una autoridad que tenga competencia estos efectos. ¿Cuáles son las autoridades? En virtud de sus funciones, los jefes de Estado, es decir, jefes de gobierno, ministros de las relaciones exteriores son competentes para formular tales declaraciones. Claro. ¿Eso quién lo hizo? No podría ser, digamos, en Chile el ministro de Deportes, ¿no? Claro. Pero si lo hace el canciller, obviamente. Y en otras esferas la carta que te de 1950, ¿quién lo hace? El canciller. El canciller. Entonces, ahí, según eso, estamos dentro del inclusive en otros juego. ambientes, dice, otras personas que representen al Estado en esferas determinadas podrán ser autorizadas por obligar a mediante sus declaraciones. O sea, puede ser otros ministros, si estamos hablando de deporte, pues de deporte, digamos, ¿no? Las declaraciones unilaterales podrán ser formuladas cuando son a ti como país o a la comunidad internacional en su conjunto.
sea, igual vas a generar obligaciones. La cosa es que sea pública, ¿no? Entonces, sí, en este caso yo opino que no hay por qué estas declaraciones unilaterales no sean tomadas como obligatorias. Sí generan obligaciones, sí son parte del derecho internacional y son parte de estos principios internacionales que rigen las declaraciones unilaterales como fuente de creación de obligaciones para los estados. Ahora, o sea, no habría cómo escapar a la competencia, en mi opinión. Uno de los momentos más importantes de esta relación de negociación entre Bolivia y Chile, sin duda, ha sido 1975. Tal vez el más fuerte, sí. El más fuerte, ¿no? Sí. El abrazo entre los dos dictadores ha sido el momento más feliz para la diplomacia boliviana, pues allá sí que se ha sentado la base más sólida de estos derechos adquiridos por la vía de los derechos expectaticios, ¿no es cierto? Sí, yo veo, sí, 1920, 1950 por ahí y lo 1975, que se habló en lo más esa fuerte. fecha? ¿Tienes el documento? Está en la demanda, está en los anexos de la demanda. A ver. Mira, porque en lo que sacas de la Corte Internacional de Justicia en la parte de la prensa, lo que nosotros estamos pidiendo es claro, ¿no? Dice, pide Bolivia de Chile la obligación de negociar de buena fe y eficacia con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo de concesión para Bolivia en completa soberanía de acceso al Océano Pacífico. O sea, ¿qué le estamos pidiendo? Sentémonos de una vez a tocar el único tema en discusión hasta que salga una fórmula saludable para ambas naciones. Yo considero de que si Chile se mantiene en la postura de querer seguir en ese férreo cierre de no querer aceptar, yo creo que hasta su mismo pueblo va a empezar a volcarse contra su propio gobierno. Porque en el anexo 13, es un número de mala suerte en este caso para Chile. Es el anexo 13 de nuestra demanda, que dice la declaración conjunta del año 1975, tal vez esto sí me lo pueden enfocar la cámara de aquí atrás. Eso es lo más importante a que la gente pueda ver. Los dos presidentes, dicen en el punto cuarto, dentro de un espíritu de comprensión mutua y mentalidad constructiva, han decidido continuar con el diálogo sobre los distintos niveles de encontrar fórmulas para solucionar los problemas vitales que enfrentan ambos países, como los relacionados a la mediterraneidad que afecta a Bolivia, sobre la base de beneficios mutuos y considerando las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Charaña, 8 de febrero de 1975. Firman Vance. Ese es el punto 13 en el año 2013. Qué mala suerte para los chilenos. Pero el documento que sigue, que presenta como anexo 14 el gobierno en la demanda, que tiene que ver obviamente con el abrazo de Charaña, es aún más claro, ¿no es cierto? Sí. Es aún mucho más, es aplastante. En ese documento dice lo siguiente: República de Chile, Ministerio de los Exteriores. Es una nota dirigida a Guillermo Gutiérrez Murguía, de aquella época embajador de Bolivia en Chile. Dice, estimado embajador, en el punto D, en el inciso D, dice, Chile estaría dispuesto a negociar con Bolivia la cesión de una franja de tierra al norte de la línea de la Concordia. ¿Ah? No pueden firma Patricio Carvajal Prado, ministro de Relaciones Exteriores. Clarísimo. O sea, más claro ya. La declaración de Charaña y la nota que acompaña posteriormente a esa declaración es muy clara. O sea, Chile estaba dispuesto a negociar una salida al mar y estaba ofreciendo en ese momento una franja de tierra al norte de la línea de la Concordia, en Arica. O sea, lo que tiene que quedar bien claro, nuestra demanda lo que hace es decir, Chile ha dado todas las muestras de querer negociar nuestra salida al Océano Pacífico. Y ahora queremos que se siente y que las cumpla. Esas muestras y esas negociaciones y esas promesas de negociaciones futuras son una obligación internacional, y en los últimos tiempos, especialmente en este último gobierno del señor Piñera, se ha dicho que no hay nada que negociar y que no se van a sentar a negociar nada porque no tenemos asuntos pendientes. Por ende, eso es un incumplimiento de una obligación internacional. Por ende, se somete esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia para obligar al gobierno chileno a que se siente a negociar. Esa es la idea, ¿no? Hay un dicho muy popular en Bolivia que dice, toda promesa es deuda. Lógico. Más o menos va por esa línea. Eso es. En bruto, digamos, sí. ¿No? En más sofisticado es cómo has prometido, o sea, por qué vías has prometido. Y acá ¿no tienen más de 100 años prometiendo. Claro. Si tú has prometido a través de una persona que no tiene un rango o una jerarquía o una competencia, no es promesa. Correcto. Tiene que ser una promesa a través de un tratado internacional, a través de autoridades competentes como el canciller o el presidente de Chile. Todo eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, ese es el planteamiento boliviano. Toda promesa es deuda, ustedes me han prometido, ahora denme, ¿no?
porque como lo hemos dicho, al haberse sentado Chile, está reconociendo que el Tratado de 1904 no resuelve el pleito. Correcto. Hay muchos otros elementos que también son importantes. Yo creo que el gobierno boliviano ahora tiene que hacer una campaña en la cual esto se pueda conocer a mayor profundidad, justamente obligando a Chile a sentarse en esa mesa, ¿no? Yo considero que la campaña que viene ahora es una campaña de marketing, pero más que una elección yo creo que presidencial. Tiene razón. Todo en la vida depende de una campaña que hagas de comunicaciones. Correcto. Todo, absolutamente todo, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente y vale la pena subrayarla, ¿no? Los bolivianos, seguramente, entre el concurso de naciones del mundo, estamos entre los más diestros para darnos palo a nosotros mismos. Es decir, para decir que somos muy malos en todo, ¿no? En fútbol somos malos, pero hay una cosa que me parece muy rescatable de esto. En Bolivia siempre se ha hecho alabanza y demostraciones de absoluto respeto de la diplomacia chilena, como si la diplomacia chilena realmente hubiese sido o fuere, ¿no? Lo mejor el ejemplo de la diplomacia del mundo. Exacto. Y que la diplomacia de Bolivia siempre ha sido incoherente, no tenía ni pies ni cabeza, era cambiante y siempre todos han dicho, y cuando digo todos me refiero a críticos supuestamente, entre comillas, letrados, gente de mucho respeto en Bolivia, siempre han dicho que Bolivia no tenía una posición, una política de Estado. Esta demanda me hace mostrar exactamente lo contrario, ¿no? Porque si algo ha hecho Chile durante todos estos años es equivocarse. Claro, es equivocarse. Lógico. A partir de 1904, reitero, si Piñera hubiese sido presidente de Chile por siempre, hubieran sido coherentes con su posición. Hubieran dicho, no ya hemos nada negociado el tratado, no nos vamos a sentar con ustedes para discutir ese tema, podemos discutir fútbol, arte, cocina, lo que quieran, pero no vamos a discutir la salida del mar porque ya hay un tratado, así que llévense su tratado y no seguimos hablando del tema. Pero como Piñera, gracias a Dios, no era presidente de Chile en 1904 y no vivió desde ese momento hasta ahora, ¿no? Han sido otros. Esos otros se han sentado, siempre se han sentado, inequívocamente, y siempre se han sentado con el objetivo de solucionar el problema marítimo de Bolivia y de otorgar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Y lo que tú dices, Ernesto, entonces, es muy cierto. Han demostrado que tienen una política equivocada para los intereses chilenos y que Bolivia siempre tiene una política muy consistente, siempre ha pedido una salida al mar propia y soberana. Yo creo que la jugada de lo que acabamos de nuestra demanda es una jugada maestra, porque es una propuesta que realmente yo creo que los chilenos no esperaban sobre un argumento tan interesante como son los derechos expectaticios. Y más aún, agarrarles todo ese su bagaje de política exterior que han tenido durante más de 100 años y volcarles justamente en sus propias palabras. Judo, ¿no? Exacto, hemos hecho un judo internacional, en justicia internacional, y esperemos de que la Corte Internacional de Justicia, amparados en el artículo 38, en su párrafo segundo, ¿sí?, acepte la demanda que hace Bolivia para que obligue a Chile a sentarse en una mesa. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se vengan y se sienten de una vez por todas y empecemos a buscarle la fórmula exacta para esto. Ya Chile dio una fórmula en el año 75 cuando nos ofrecieron un corredor de salida que es la que a Bolivia. estamos leyendo. Correcto, ¿no es? Entonces, ya hay fórmulas que han salido de ellos. No han salido de nosotros exactamente, han salido justamente de ellos, y eso es fundamental, de que hemos demostrado un grado de maestría en la forma de este juego, sí es importante. Pero también quiero llamar la atención al gobierno nacional en algo fundamental. Esta demanda nosotros la conocemos a partir del día sábado a la fecha. Sin embargo, los chilenos la conocían esto hace más de un mes atrás. Y lo Entonces hemos dicho significa aquí en el programa, que los sistemas internos en el Palacio Quemado, hay una rata, como se dice, ¿no es verdad? O sea, hay alguien que está llevando información, porque los chilenos sabían de esta información, lo que nosotros recién nos hemos enterado hace 4 días atrás. Perfecto. Vamos a ir a un corte para seguir con un tema importante, los pronunciamientos de los órganos multilaterales. Vamos al corte.
temas que hay que analizar también y que la demanda toca es el tema de los pronunciamientos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. La OEA en su momento aprueba, a partir de 1979, aprueba resoluciones, la primera dictada, resuelta aquí en Bolivia, en relación a que la comunidad latinoamericana y del Caribe, ¿no?, se expresó en favor de que Chile y Bolivia negocien, es decir, obligatoriamente negocien, que es lo que ahora está pidiendo a la Corte Internacional. Ordena, resuelve la OEA de que estos dos países negocien una resolución a la salida, una solución al problema marítimo de Bolivia a través de una salida soberana y propia de Bolivia. Y los países de América, en un voto mayoritario, si no total, aprueban esta resolución. Chile en su momento no la aprobó, pero lo importante de esto, el mensaje de esto, es que América toda, la comunidad internacional, ve como una necesidad para la paz mundial y la paz en las Américas que este tema debe resolverse. Es decir, que el Tratado de 1904 para los países americanos no ha resuelto un problema que está pendiente en su resolución y que por ende ordena que las partes de manera bilateral resuelvan este tema en negociación. En realidad son muchísimas resoluciones, ¿no? Las más importantes, la 481 y la 686, pero son más de 10 resoluciones, por si acaso, donde sale el programa. Años consecutivos. Sí. Una de las más importantes, la de 1983. Sí, la del 83. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Para no entrar al detalle. Estamos hablando de Arce era presidente, ¿cierto? Es el 79. Que la comunidad americana está preocupada por el problema y ordena... Que otra vez es resaltar el tema diplomático, ¿no? Porque eso no ha venido gratis, ¿no? Ha habido un lobby fuerte y un manejo diplomático muy importante durante... Esa vez fue el gobierno de Guevara. Cuando el protocolo de 1920 era el gobierno de Gutiérrez, me parece. Cuando en 1950, Urriolagoitia. Sí, Mamerto Urriolagoitia. Durante esas temporadas se puede hacer... Pero a mí me parece bien interesante, y en eso no hay más que aplaudir en la demanda, es que como no podía ser de otra manera, ¿no? Es decir, si bien Evo Morales y García Linera y todo el conjunto del gobierno son absolutamente adversos a la dictadura de Banzer, es decir, esas políticas, aún de la dictadura de Banzer, son respetadas, y en este caso el abrazo de Charaña viene a ser uno de los puntos más fuertes de la demanda. Y es el pivot fundamental. Entonces, claro, para esta negociación. Tú tienes lo que decía antes Roberto, ¿no es cierto? Tú tienes Mamerto Urriolagoitia en 1950 pone pues un hito en todo este proceso, ¿no? Luego, en 1975, Banzer, un generalote, ¿no es cierto?, con un gobierno cuestionado por todas partes, inclusive la derecha lo cuestionó en su momento, ¿no? Y en el momento más cuestionado, más cuestionado. 75, sí. Y con el dictador más cuestionado de todos. Pinochet, se juntan realmente el moscardón con la abeja y hacen un tratado, y todo el mundo está contento con el tratado, porque realmente es el pilar de esta demanda, ¿no es cierto? Uno de los pilares fundamentales de todo este tratamiento, ¿no? Sin duda alguna. Y posteriormente, en 1979 es el gobierno de Guevara, ¿no es cierto? Y después de eso hay todavía otros, en el 86, que se da el enfoque fresco, que lo denominó de una manera muy periodística el entonces canciller de la República, que era el doctor Guillermo Bedregal Gutiérrez, ¿no es cierto?, que siguiendo la misma línea, entre una negociación muy interesante, el gobierno de paz extensor. Entonces allí se hizo un tratamiento de casi un año, donde otra vez Chile escapó corriéndose por la ventana, ¿no? Como de costumbre. Entonces todos estos hitos que son importantes, hoy día los recoge la demanda de este gobierno, de Evo Morales, y la plantea al margen de consideraciones políticas, es decir, atando todos los hilos de la historia a partir de 1879, atando todos los hilos, sin discriminación de quién gobernaba, si era de derecha, de izquierda, si era militar o civil, constitucional o golpista, plantea una demanda haciendo énfasis donde tiene que hacer énfasis. Y sin duda alguna, el énfasis del 79 con la OEA es un énfasis muy claro en la demanda, porque recoge, como dije antes, el sentir de todas las Américas sobre este problema, recoge el hito de 1975 de Charaña, recoge lo de 1950, recoge el enfoque fresco del 86, claramente es una política de Estado, y en eso hay que reconocerlo. Y utiliza la actitud, una actitud que ha estado muy seca y de la parte del gobierno chileno y confrontacional en estos últimos 2 años,
lo utiliza justamente como base de la demanda, ¿no? A ver, explica un poco. Claro, aquello, el tema dice, durante estos 100 años nos han generado estas expectativas de sentarse, negociar para una salida satisfactoria de Bolivia al Océano Pacífico. Eso sucedió durante todos estos 100 años. Sin embargo, a partir del año 2011, con Piñera, todo se viene abajo. Te agarra y te dicen, no hay nada que negociar. Y eso es justamente un momento de un incumplimiento de una obligación, de esta obligación internacional que he leído hace un momento. ¿Por qué es una obligación internacional estas declaraciones unilaterales, así como estos acuerdos internacionales de todos estos años atrás? Son una obligación internacional, se están incumpliendo estas obligaciones internacionales y demando que la Corte declare que es una obligación de Chile sentarse a negociar conmigo la salida al Océano Pacífico. Y una cosa que es más interesante, mira, durante todo este tiempo, siempre, así al igual que los bolivianos, siempre hemos dicho que nuestra diplomacia no era coherente, tenía esto, tenía aquellos otros elementos. Hoy día, con esta movida que hace el presente gobierno, demostramos que nuestra debilidad aparente es nuestra fortaleza expectaticia en realidad. O sea, es aquello que era una debilidad para los ojos de Chile, hoy día estamos demostrando de que es una real fortaleza que estamos presentando. Es que finalmente estamos diciendo, nos están engañando. Lógico. Sí. Ya era Después hora. de 100 años me vienes diciendo que te estás sentando ahí, me dices, te voy a solucionar tu problema, ya me voy a casar. Te levantas y te vas. 100 años, no hay matrimonio, porque ya es un bien, se va a morir. Y aquí lo que ha pasado es que dos países vienen en eso, y ya te voy a solucionar, y no te soluciona. Te ha generado una expectativa y te ha generado una obligación, lo que es muy interesante, sin duda alguna. Y esa es la base, ¿no? Y esa es la base. Bien importante, notar esto, ¿no? Que la diplomacia chilena en los últimos 2 años se ha equivocado estrepitosamente, ¿no? En los últimos 2 años le han hecho el gran favor a Bolivia. Claro. Es decir, han si dado alguien el le hizo motivo, un favor a Bolivia, ha sido Piñera. Claro. Piñera es el verdadero autor de esta demanda, con una actitud bellaca, ¿no es cierto?, al margen de toda la política exterior que había implementado Chile, tal vez de manera astuta, muy sinvergüenza, pero muy astuta. Dilatoria. Porque nunca nos dijo... y sinvergüenza, a mí me gustan estas dos palabras. Nunca nos dijo no, siempre nos dijo, sí, vamos a charlar, ¿no es cierto? Y nosotros nunca tuvimos una forma de obligarlos a charlar y de resolver el problema. La primera vez que se nos plantea la oportunidad de obligarlos a charlar y a resolver el problema es con Piñera. Es ahora porque nos dijo que no hay nada que hablar. Claro. Es como que no hay nada que hablar. 100 años me ha dicho que hay que hablar y ahora que y no hay nada que hablar. Y esa es la parte que yo me pregunto en la parte ya personal de Piñera, ¿no? Si es así como presidente, ¿cómo será que maneja sus empresas este hombre? ¿Cuántas cosas tendrá chuecas? Que maneja así, lo que pasa es que es diferente de manejar una empresa. Pero aún así, pues, o sea, ¿cuántas cosas él cree que lo está haciendo muy bien y cuántas cosas las estará haciendo mal? ¿Eh? Entonces, yo considero de que nos ha hecho un gran favor este presidente, ¿sí? Y le va a tener su costo político, porque creo que este costo lo va a alejar de la... Lo que pasa es que para que ocurra algo aquí, a ver, los primeros pasos, lo primero es la admisión de la demanda. Ese va a ser nuestro primer escollo, ¿no? Y yo, por lo que hemos expuesto en este programa, yo creo que no va a haber problema en la admisión, pero sin duda va a haber una pelea aquí, se van a defender. Debería haber, Chile ¿no? va a decir que no tienen por qué. No debería. Chile va a argumentar no solamente que no es admisible, va a decir no es admisible porque ustedes están en el fondo tocando el Tratado de 1904. Lo quieren modificar. Porque el Tratado de 1904 dice todos estamos contentos y este soluciona el problema. Pero lo bueno es que nosotros estamos poniendo que la primera parte es en 1895, que es desde ahí donde se está generando, claro, que es anterior, o sea, es previo a y que 1904 se debe al Tratado de Tregua de 1894. Entonces, y en 1895 no ha sido resuelto aún. Sí. O sea, no ha sido resuelto. Ahora, porque estamos hablando sobre jurídica, una cuestión jurídica. En todo este tema siempre se ha dicho que en el fondo este es un problema que involucra a 3 partes. El Perú, ¿no es cierto?, por el Tratado de 1928. Esta demanda tiene que ser de conocimiento, tú lo dijiste bien, de todos. Sí. ¿Perú interviene como tercero interesado o no? Potestativo. A ver, el problema de intervenir es que el fallo pasa a ser vinculante para ellos también, ¿no? Y una vez que es vinculante ya tienes una sentencia en contra que es inapelable. Entonces, claro, ahí tendrían un problema. Ellos tal vez quisieran participar, pero sin ser parte interesada, ¿no? Para que no tenga ese efecto la sentencia sobre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la OEA determina que deben negociar las partes en conflicto, no hace referencia al Perú.
No. Es simplemente una resolución para Bolivia y para Chile. Tal cual. Desconociendo o hacerse a los que no conocían que el problema realmente descansaba, cualquier solución descansa en manos de un tercero, que es dependiendo Perú, de la solución de la fórmula que se quiera agarrar, ¿no? Porque si la solución va a pasar por el antiguo territorio peruano, ahí tiene que entrar. Tiene que entrar. Ahora, si es por el antiguo territorio boliviano, Chile, Perú no tiene nada, no tiene pito que tocar, ¿no? Que lo más probable es que sea por el ex territorio peruano, ¿no? No. Por el norte de Arica, ¿no? Sí. Pero podemos buscar algunas fórmulas que sean altamente creativas, que puedan pasar, que se yo, hasta por la mitad sin afectar, pero hay que utilizar una fórmula creativa. Sí, es para otro programa. Sí. Exacto. Bueno, en general, este es el tema. Tú, en conclusión, ¿cómo ves la demanda? ¿La ves fuerte, la ves débil? No, la veo fuerte, debido a los argumentos que presenta Bolivia, que nos hemos enterado. Me parece sólida la presentación. Viene la segunda parte, porque tengamos en cuenta que la Corte tiene cinco grandes fases, ¿no? La primera es la presentación, que decía Roberto. La segunda es el pronunciamiento de competencia o incompetencia, que eso es vital. O sea, si ahí nos dicen tiene competencia, listo, ahí hemos ganado. O sea, casi me siento un ganador, ¿no es verdad? Si no hay competencia, no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero hay que seguir buscando. Psicológicamente, pero psicológicamente nos afecta a todos los bolivianos, porque ese es un golpe duro, es un golpe muy duro, y eso se va a saber en los próximos meses. ¿Qué probabilidades existe que no tengamos competencia? Yo creo que muy bajas. Yo creo que va a haber competencia por los principios generales que tienen que ver con las declaraciones unilaterales que acabo de leer, por los acuerdos bilaterales que están firmados. Por la misma presentación, yo creo que tenemos competencia, porque hay un elemento de derecho que está en cuestión ahí adentro. Correcto. Pero ¿cuál es el elemento de derecho que está en cuestión? Que hay un incumplimiento de una obligación chilena, que es sentarse a negociar. Eso. Sí. Entonces, el tema central es que ustedes tienen la obligación de negociar. Sentarse. Ahora, Chile va a decir, pero a negociar un tratado que ha resuelto un problema. Nadie está diciendo el tratado. Estamos negociando el 1895, el sentarnos, ¿no? Tú me has dicho que vas a ceder territorios en 1895, me lo has vuelto a decir en el 20, en el 50, en el 75. Pero aquí hay una cosa, en la demanda en ninguna parte se habla de que vamos a modificar o no el tratado de 1904. No, por supuesto. Se habla estrictamente, es que se cuida, queremos sentarnos. Por supuesto que entonces, la demanda se cuida. Queremos obligar a Chile a que se siente. De una vez por todas nos sentamos y nos levantamos cuando tengamos humo blanco. Mientras tanto, inclusive una de las previsiones al final de la demanda es, nos reservamos el derecho a que si la interpretación del tratado de 1904 va al arbitraje que es lo que dice el tratado de 1904, a nombrar los árbitros para esa instancia, ¿no? Pero que no tendría nada que ver con Yo la veo la demanda fuerte. En conclusión, es una demanda muy interesante, es creativa, muy creativa, es excelente. Muy creativa, es yudoca, porque se agarra de un argumento que jamás hubieran esperado los chilenos ni nadie, ¿no? Te has sentado tanto tiempo, has generado obligaciones de parte tuya hacia mí, así que cumple esas obligaciones. Piñera cometió el error de su existencia al decir yo no tengo nada que hablar porque eso genera esta demanda. Si no hubiera sido esa actitud, eso genera el derecho de reclamo. Claro. Sí. Entonces, muy interesante y sin duda la demanda es creativa, obedece a fuentes del derecho, porque tienen como fuentes de su derecho tratados internacionales, convenios internacionales, declaraciones unilaterales y declaraciones conjuntas también. Entonces hay por dónde ir en derecho. Sin duda genera una expectativa muy buena para Bolivia, hay que reconocerlo, es una demanda que además recoge toda la experiencia de gobiernos pasados, de la línea del gobierno actual o no de la línea actual, es decir, demuestra que Bolivia tiene consistencia en una política de Estado respecto a la salida al mar para Bolivia. En los jueces que nos van a juzgar, ninguno es boliviano, hemos pedido el nombramiento de un juez, es un derecho que nos concede los estatutos de la Corte, vamos a nombrar un juez especial, seguramente Chile hará lo mismo, ¿no? Me parece muy bien. Eso es, muchísimas gracias amigas, amigos, por habernos seguido este tiempo. Seguiremos en una próxima oportunidad tratando y actualizándolos al son de cómo marcha esta demanda en La Haya. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muy gentil.